的区别。Hay algo que incomoda a las personas manipuladoras. No es la confrontación, no es la agresividad, es la calma firme. Cuando intentan presionar, provocar culpa o crear urgencia y del otro lado no encuentran reacción inmediata, algo se rompe en su estrategia. Las personas difíciles de manipular no son insensibles, tampoco son frías. Sienten igual que cualquiera. La diferencia es que no convierten cada emoción en una obediencia automática. Existe un pequeño espacio entre lo que sucede y la respuesta que eligen dar. Y ese espacio es poder. Muchas tácticas de manipulación funcionan porque activan algo muy primitivo en nosotros: el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación, el deseo de evitar conflicto. Cuando alguien dice "me decepcionas" o "pensé que podía contar contigo", no solo escuchas palabras, tu sistema nervioso registra amenaza social. Pero hay personas que, aún sintiendo esa incomodidad, no se desmoronan por dentro. Pueden tolerar que alguien esté molesto con ellas sin sentir que su identidad está en peligro. Pueden soportar la tensión sin correr a arreglarla inmediatamente. Esa tolerancia cambia las reglas del juego. Otra diferencia invisible es que no se enfocan solo en lo que se dice, sino en el patrón que se repite. No escuchan frases aisladas, observan estructuras. Si alguien constantemente crea deuda emocional, exagera sacrificios o utiliza el pasado como moneda de intercambio, lo notan. No necesitan un manual para identificarlo. Lo perciben como una repetición. Mientras otros se quedan atrapados en la historia específica del momento, estas personas detectan el diseño detrás de la historia. Y cuando ves el diseño, el impacto emocional pierde fuerza. También hay algo importante en la manera en que confían en su intuición, no en el sentido impulsivo, sino en una intuición entrenada. A veces no pueden explicar exactamente qué está mal en una conversación. No hay una frase concreta que suene incorrecta, pero algo se siente forzado, algo parece demasiado ensayado, algo genera presión innecesaria. En lugar de ignorar esa sensación para parecer razonables, la toman en serio. Entienden que el cuerpo registra incongruencias antes que la mente consciente. Y esa información, aunque no esté completamente articulada, es valiosa. Las personas fáciles de manipular suelen desconfiar de sus propias señales internas. Piensan que están exagerando, que están siendo paranoicas, que deberían ser más comprensivas. Las personas difíciles de manipular hacen lo contrario. Escuchan, observan, esperan. Y esa espera les da claridad. Hay otra característica que desconcierta mucho a quienes intentan presionar emocionalmente: la ausencia de urgencia. La manipulación ama el tiempo limitado. Necesito que me respondas ahora. Si realmente te importara, no dudarías. ¿Es simple, sí o no? La presión temporal reduce la reflexión. Cuando no tienes tiempo, reaccionas desde el impulso. Pero las personas difíciles de manipular no aceptan urgencias artificiales. Si algo es importante, merece espacio para pensar. Pueden decir "lo voy a considerar" sin sentir culpa. Pueden dejar una conversación en pausa sin sentir que están fallando. No ceden solo porque alguien elevó la intensidad. Y esa estabilidad desarma muchas estrategias. Otra señal invisible es que no sienten la necesidad de explicar en exceso sus decisiones. Cuando dicen no, no construyen un discurso legal para defenderlo. No redactan un ensayo para justificar cada límite. No intentan convencer al otro de que su razón es suficientemente válida. Entienden algo simple pero poderoso: un límite no necesita aprobación externa para ser legítimo. Las personas vulnerables a la manipulación tienden a sobreexplicar porque buscan que el otro valide su decisión. Si logran que el otro esté de acuerdo, sienten alivio, pero eso crea dependencia, porque si el otro no valida, la decisión tambalea. En cambio, quien es difícil de manipular tiene un punto de referencia interno. Su decisión puede incomodar a alguien y aún así mantenerse firme. Eso no es dureza, es coherencia.
También existe un equilibrio particular entre empatía y discernimiento. Las personas manipuladoras sofisticadas suelen utilizar historias de sufrimiento para activar compasión. Y la compasión es algo hermoso. El problema no es sentirla, el problema es convertirla automáticamente en obligación. Las personas difíciles de manipular pueden sentir empatía sin sentirse forzadas a rescatar. Pueden escuchar un relato doloroso y aún así preguntarse si lo que se les pide es justo. No confunden comprender con ceder. Pueden decir, lo siento por lo que estás pasando, sin añadir inmediatamente, haré lo que quieras. Esa separación es sutil, pero poderosa. Hay otra cualidad que suele ser mal interpretada, la disposición a ser mal entendidos. Muchas estrategias manipulativas incluyen controlar la narrativa. Si no haces lo que se espera, te pintan como egoísta. Si mantienes un límite, te describen como frío. Si no reaccionas emocionalmente, te llaman indiferente. Eso duele. A nadie le gusta que lo perciban de manera negativa, pero las personas difíciles de manipular no corren desesperadamente a corregir cada versión distorsionada sobre ellas. No sienten la necesidad constante de limpiar su imagen frente a todos. Saben quiénes son, y esa certeza reduce la urgencia de convencer. No significa que no les importe su reputación. Significa que su identidad no depende completamente de la validación externa. Esa estabilidad interna es uno de los mayores obstáculos para la manipulación. Ahora bien, nada de esto significa que estas personas nunca duden, nunca se equivoquen o nunca cedan. Significa que eligen cuándo hacerlo. La diferencia no está en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de no ser gobernados por ellas. También es importante entender que esta fortaleza muchas veces no surge por casualidad. Algunas personas desarrollan esta estructura mental porque en algún momento aprendieron que debían protegerse. Tal vez crecieron en entornos donde la culpa se usaba como herramienta. Tal vez experimentaron relaciones donde la presión emocional era constante. Aprender a detectar manipulación puede haber sido una forma de supervivencia. Por eso existe un matiz importante. Ser difícil de manipular no debe convertirse en rigidez permanente. No todo pedido es una trampa. No toda emoción intensa es una estrategia. La clave está en el discernimiento, no en la sospecha constante. Cuando esta fortaleza se equilibra con apertura, se convierte en libertad. Libertad para ayudar cuando realmente quieres ayudar. Libertad para decir no cuando algo cruza tus límites. Libertad para elegir desde tus valores y no desde la presión externa. Y aquí hay algo aún más profundo. Las personas difíciles de manipular no buscan controlar a otros. No intentan devolver la manipulación con manipulación. No necesitan ganar el juego emocional. Simplemente no participan en él. Esa ausencia de necesidad de dominio cambia completamente la dinámica, porque cuando alguien no puede activarte con culpa, ni con urgencia, ni con dramatización, pierde poder sobre tu comportamiento. Y cuando alguien pierde poder sobre tu comportamiento, lo único que queda es la interacción genuina. Ser difícil de manipular no te hace menos humano, te hace más consciente, más dueño de tus respuestas, más selectivo con tu energía. Y si mientras escuchabas esto, reconociste varias de estas características en ti, quizá durante años pensaste que eras demasiado firme, demasiado distante o demasiado complicado. Tal vez incluso alguien te hizo sentir que tu estabilidad era un defecto, pero en realidad puede que hayas desarrollado algo mucho más valioso de lo que imaginabas. Una mente que no se deja arrastrar fácilmente. Un sistema nervioso que tolera la tensión sin colapsar. Una identidad que no depende completamente del aplauso o del miedo. Eso no es frialdad. Eso es autonomía. Y en un mundo donde muchas interacciones se mueven por presión invisible, la autonomía es una forma silenciosa de poder, no el poder sobre otros, sino el poder de elegir, incluso cuando intentan elegir por ti.